todos ustedes que se acercan con humildad, con sencillez a este en vivo de la Santa Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y por el don maravilloso de la vida, porque nos permite a través de la vida poder estar en la presencia del Señor para escuchar su Santa Palabra y también para abrir el corazón a la reflexión y lo que el Señor nos quiere transmitir también a través de su Santa Palabra. Me saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. También tenemos la presencia del ministro extraordinario de la comunión, el señor Alexander Montilla, que nos acompaña para la lectura de la palabra de Dios. Y damos gracias a cada uno de ustedes también que se acerca con humildad, con sencillez para la santa palabra de Dios. Oramos y pedimos a Dios por cada uno de ustedes, por su familia y por sus necesidades. Les invitamos a darle un dedito para arriba al video y que podamos compartir también el enlace en tus redes sociales para que sean muchos más los que se unan a esta transmisión. Y si estás llegando y eres nuevo, te invitamos a suscribirte en este canal y a darle a la campanita para que recibas todos los días la notificación de la Santa Palabra de Dios y de la Santa Eucaristía, que todos los días ofrecemos a Dios por cada uno de ustedes. Saludamos a Marisol Márquez, feliz bendecida tarde, noche, Padre José Gregorio y Alexander, ministro. Que el Señor y que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría de corazón. Amén. Emilda Mariela Gómez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander desde República Dominicana. Que Dios derrame salud y fuerza y fortaleza en su vida. Amén. Luisa Adrián, lista para la enseñanza del día de hoy. Saludos al hermano Alexander. Aurora Pérez, buenas tardes, presente Padre José Medina. Saludamos al Padre Ángel Umaña en su canal Un Santo para Cada Día. Y les invitamos también a que antes de irte a dormir puedas buscar el canal del Padre Umaña Ángel, Un Santo para Cada Día, y escuches la reflexión del santo que la iglesia celebra el día de hoy y de los santos que la iglesia celebra todos los días. Saludamos a Natalie Belli. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander, aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Luz Guerrero, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y Alexander. Emilda Mariela, Anabel Cuellar, saludo, Dios le bendiga. María Pérez, buenas tardes, Padre y hermano Alexander, aquí apenas saliendo del trabajo, pero estoy presente para escuchar la palabra de Dios. Aurora Pérez, buenas tardes. Anabel Cuellar, bendiciones Padre José Gregorio, un saludo lleno de bendiciones desde Santa Ana, El Salvador. Viviana Zúñiga, buenas tardes Padre José Gregorio y ministro Alexander, Dios les siga llevando de su mano. Un saludo desde el puerto de Veracruz, México. Arnulfo González, buenas tardes Padre, ya atento a la escucha de la Santa Palabra de Dios. Dios les bendiga, amén. Junior Quintanar, buenas tardes Padre José y hermano Alexander, aquí esperando para escuchar la Santa Palabra de Dios. Reina que, buenas tardes Padre José Gregorio y hermano Alexander, Dios le bendiga. Viviana Zúñiga, lista para la enseñanza, Padre José Gregorio, feliz de estar con ustedes, queridos hermanos. Paola Feli, buenas tardes Padre y hermano Alexander, gracias por compartir la Biblia con nosotros aquí en la espera de la Palabra de Dios. Emily Belli, buenas tardes Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander, Dios le bendiga y los cuide, aquí atenta a la Palabra de Dios. Saludos desde Guatemala. Dominga Cordero, buenas noches, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander, bendiciones, esperando por su buena enseñanza, que Dios le dé salud y sabiduría para cada día, nos enseñe más, amén. María Encarnación, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander, aquí en la escucha de la palabra. Víctor Ramírez, saludos, Padre José Gregorio y ministro Alexander. Dios le siga llenando de bendiciones y sabiduría. Por favor, sus bendiciones para mi sobrina Fanny Hernández, que cumple 14 añitos. Gracias, Fanny, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y le siga concediendo muchos años más de vida. Mil felicitaciones. Marlene Sánchez, muchos saludos, Padre José Gregorio y hermano Alexander, aquí en la espera de la Santa Palabra. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre José Gregorio, saludos desde California. Ismael Rosales, Dios le bendiga, Padre Gregorio, el hermano Irma Collazo. Buenas
tardes, Padre José y hermano Alexander, saludos. Isidra Romero, saludos, Padre José Gregorio, también al hermano Araceli Corneco, saludos, Padre y hermano Alexander. Bexaida Melende, buenas noches, Padre José Gregorio, hermano Alexander, gracias por la santa palabra de Dios. Gela Luna, Padre Gregorio, ministro Alexander, que Dios le bendiga, amén. María Valdés, buenas noches, Padre Gregorio, hermano Alexander, bendiciones. Marlene Sánchez, una bendición para mi hija Esmeralda del Carmen Sánchez por su cumpleaños, que es el día de mañana, 6 de febrero. Desde ya les enviamos la bendición de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para tu hija Esmeralda del Carmen, y que Dios le siga concediendo muchos años más de vida. María Yayire, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermanito Alexander Montilla desde Perú, abrazos a la distancia. Acacia García, buenas tardes, Padre Gregorio, Dios le acompañe siempre, amén. Viviana Benavive, hola Padre, Dios le bendiga, saludos desde Cali, Colombia, saludos al hermano Alexander. José Manuel García, saludos Padre. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre, hermano Alexander, Dios le bendiga. Mario Ochoa, muy buenas tardes, hola, saludos Padre Gregorio Medina y hermanito Alexander. Olivia Gutiérrez, buenas noches, Padre José y ministro Alexander. Fernando Hernández, hola Padre, saludos, Dios le bendiga, saludos desde Ohio, nos escribe Fernando Hernández. Emily Carrillo, saludos desde Virginia, Padre José Gregorio y Alexander. Gela Luna, Araceli Corneco, Padre, pido su bendición para mi hija Kimberly, que mañana primero Dios va a hacer su primera reconciliación para su primera comunión. Que Dios bendiga a tu hija Kimberly, que el Señor le siga concediendo salud, vida, prosperidad, y que también pueda seguir el ejemplo de las buenas mujeres que nos presenta la Escritura para seguir en este caminar de la presencia de nuestro Dios. Saludamos a Reginaldo Santo, muy buenas tardes, Padre Gregorio. Dalila Guzmán, bendiciones, Padre Gregorio. Aquí estamos esperándolo, gracias por la palabra de Dios. Socorro Conri, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander, que el Señor les bendiga. Gina Ceballos, Padre, bendiciones, saludos desde Cali, Colombia. Julio César Calpa, Dios te bendiga, Padre José Gregorio, hermano Alexander, gracias por sus enseñanzas. Saludos desde el Quindío, Colombia, tierra cafetera, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por estar en este en vivo. También pues les hago la invitación, como se las he venido haciendo todos estos días que estamos desde que iniciamos el mes de febrero, y les hago la invitación para que en sus oraciones me tengan a mí presente, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida con la gracia de Dios. Les invito para que en sus oraciones, en sus intenciones, a las misas donde van, puedan también presentar mi vida, para que Dios me siga dando fortaleza, valentía para seguir adelante en el anuncio de su santa palabra. Y damos gracias a Dios por todo su amor y por toda su misericordia. Les invito para que desde el lugar donde estás te dispongas con tu cuerpo, con tu alma, con tu corazón, para pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu, para que sea Él el que venga a iluminar nuestra vida, para que podamos tener un oído dispuesto a escuchar la palabra de Dios y podamos tener motivos de conversión en medio de nuestra vida. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la santa palabra de Dios. Qué bonita experiencia compartir la palabra de Dios durante todos estos días, desde que iniciamos un 14 de noviembre. Hemos iniciado en la lectura de la santa palabra de Dios. Y qué bonita es la experiencia hasta el día de hoy, porque nos ha reconfortado, nos ha animado, nos ha ido presentando motivos de conversión en medio de nuestra vida. En este día vamos a compartir la lectura y la reflexión del segundo capítulo del libro primero de los Reyes. Este segundo capítulo tiene 46 versículos, cargados también de una gran enseñanza. Primero, obedecer. Segundo,
que tu papá, que todos por el camino correcto, y también como las personas que son hipócritas, que llevan la hipocresía en medio de su vida, les cuesta reconocer la voluntad de Dios, pero la reconocen, pero desde su hipocresía, para poder hacer daño a los demás. Hay que tener cuidado con ello, porque también vamos a llegar a hablar un poquito dentro de uno de los versículos de este capítulo 2 del libro primero de los Reyes, y también cómo la ambición de una persona le va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque fue más grande su ambición que el poder obedecer y que el poder hacer las cosas de buena manera. Por eso vamos a estar atentos para escuchar este capítulo que nos presenta el libro primero de los Reyes, que tiene 46 versículos llenos de mucha enseñanza. Libro primero de los Reyes, capítulo 2. Cuando se acercaron los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón: hombre, guarda las observancias de Yahvé tu Dios, yendo por su camino, observando sus preceptos, sus órdenes, sus sentencias y sus instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en cuanto hagas y emprendas, para que Yahvé cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino para andar en mi presencia con fidelidad, con todo su corazón y toda su alma, ninguno de los tuyos será arrancado de sobre el trono de Israel. También sabe lo que hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasap, hijo de Yeter, que los mató y derramó en la paz sangre de guerra. Ha puesto sangre inocente en el cinturón de mi cintura y en la sandalia de mis pies. Harás según tu prudencia y no dejarás bajar en paz sus canas al Seol. Tratarás con benevolencia a los hijos de Barzilai, de Galaad, y entrarán entre los que comen a tu mesa, porque también ellos se acercaron a mí cuando yo huía ante tu hermano Absalón. Ahí tienes contigo a Semei, hijo de Gerat, el benjaminita, de Bahurín, que me lanzó atroces maldiciones el día que yo iba a Mahab, pero bajó a mi encuentro al Jordán, y le juré por Yahvé: no te mataré a espada, pero tú no le dejarás impune, pues eres hombre avisado y sabes qué tienes que hacer para que sus canas bajen sangre al Seol. David se acostó con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. David reinó sobre Israel 40 años. Reinó en Hebrón 7 años. Reinó en Jerusalén 33 años. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y el reino se afianzó sólidamente en su mano. Adonías, hijo de Hagib, fue donde Betsabé, madre de Salomón. Ella dijo: ¿es de paz tu venida? Respondió: de paz. Y añadió: quiero hablarte. Ella dijo: habla. Él le dijo: sabes bien que la realeza me pertenecía y que todos los israelitas habían vuelto hacia mí su rostro para que yo reinara. Pero la realeza se volvió y fue para mí hermano, pues de Yahvé le ha venido. Ahora quiero pedirte una sola cosa, y no me la niegues.
Ella le dijo, habla. Dijo, habla por favor al rey Salomón, que no te rechazará, para que me dé a Abisag la sunamita por mujer. Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey por ti. Entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella. Y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Ella dijo, tengo que hacerte una pequeña petición, no me la niegues. Dijo el rey, pide, madre mía, porque no te la negaré. Ella dijo, que se dé a Abisag la sumanita por la mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué pides tú a Abisag la sunamita para Adonías? Pues ya pide el reino para él, pues es mi hermano mayor y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Yahvé, esto me haga Dios y esto me añada, si Adonías ha dicho esta palabra a costa de su vida, y ahora por Yahvé, que me ha conformado y me ha sentado en el trono de David mi padre, y le he dado una casa como había prometido, que hoy mismo morirá Adonías. El rey Salomón encargó de ello a Benaías, hijo de Joiada, que le hirió y murió. Dijo el rey al sacerdote Abiatar, vete a Anatoc, a tu tierra, porque eres reo de muerte. Pero no quiero hacerte morir hoy, porque llevaste el arca de mi Señor, Yahvé, en presencia de mi padre David, y te afligiste con toda la aflicción de mi padre. Y expulsó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Yahvé, cumpliendo la palabra que Yahvé pronunció contra la casa de Elí en Silo. Llegó la noticia a Joab, como Joab se había inclinado por Adonías, aunque no se había inclinado por Asaslón, se refugió Joab en la tierra de Yahvé y se agarró a los cuernos del altar. Avisaron al rey Salomón. Joab se refugió en la tienda y Yahvé de Yahvé, y está al lado del altar. Envió Salomón a decir a Joab, ¿qué te sucede? ¿Que te refugias en el altar? Respondió Joab, he tenido miedo de ti y me he refugiado junto a Yahvé. Envió Salomón a Benaías, hijo de Joiada, con esta orden, vete y mátale. Entró Benaías en la tienda de Yahvé y le dijo, así dice el rey, sal. Respondió, no moriré aquí. Benaías llevó la respuesta al rey diciendo, esto ha dicho Joab y esto me ha respondido. El rey le dijo, haz como él dijo, mátale y sepúltale, y apartarás de sobre mí y de sobre la casa de mi padre la sangre inocente que derramó Joab. Yahvé hará recrear su sangre sobre su cabeza, porque ha matado 2 hombres más justos y mejores que él, matándoles a espada, sin saberlo, mi padre. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasab, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá, que su sangre caía sobre la cabeza de Joab y de su descendencia para siempre, y que David y su descendencia y su casa y su trono tengan paz para siempre de parte de Yahvé. Subió Benaías, hijo de Jehoiada, e hirió a Joab
y lo mató y lo sepultó en la casa, en el desierto. El rey puso en su lugar al frente del ejército a Benaías, hijo de Jehoyadá, y puso el rey al sacerdote Sadoc en el puesto de Abiatar. Envió el rey llamar a Semeí y le dijo: hazte una casa en Jerusalén y vive en ella, y no salgas ni acá ni allá. El día que salgas y cruces el torrente Cedrón, ten por sabido que sin remedio morirás, y tu sangre caerá sobre tu cabeza. Semeí dijo al rey: tu palabra es buena, como ha dicho mi señor el rey. Así hará su siervo. Semeí habitó en Jerusalén mucho tiempo. Al cabo de 3 años, 2 de los siervos de Semeí huyeron a donde Aquís, hijo de Maacá, rey de Gat. Avisaron a Semeí: mira, tus siervos están en Gat. Se levantó Semeí, aparejó su asno y se fue a Gat, donde Aquís, para buscar a sus siervos. Fue Semeí y trajo a su servidor de Gat. Avisaron a Salomón: Semeí ha ido a Jerusalén, a Gat, y ha vuelto. Mandó el rey llamar a Semeí y le dijo: ¿acaso no te hice jurar por Yahvé y te advertí? El día que salgas para ir acá o allá, ten por sabido que sin remedio morirás. Y tú me has dicho: buena es la palabra que he oído. ¿Por qué no has guardado el juramento de Yahvé y la orden que te di? Dijo el rey a Semeí: tú sabes todo el mal que hiciste a David mi padre. Yahvé hace caer todo su mal sobre tu cabeza, mientras el rey Salomón será bendito y el trono de David permanecerá ante Yahvé para siempre. Dio orden el rey a Benaías, hijo de Jehoyadá, que salió e hirió a Semeí. Este murió. Y el reino se consolidó en las manos de Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonita es la experiencia de escuchar la santa palabra de Dios. De escuchar este capítulo 2 del libro Primero de los Reyes, que tiene 46 versículos y nos va a repetir en 2 ocasiones que el reino se va a consolidar en manos del rey Salomón. Vamos a ver también cómo Salomón va a ser un hombre astuto y a la vez también prudente para saber observar las intenciones de las personas para no dejarse llevar por los impulsos, saber también gobernar sabiamente. Y va a ser colocado a prueba por Adonías cuando va a utilizar a Betsabé para que vaya a hablar ante Salomón. Pero eso lo vamos a ir viendo adelante. Lo primero que hay que ver a lo largo de este capítulo 2, vamos a escuchar el versículo 1 para que desde este primer versículo veamos cómo David le va a hablar a Salomón. Algo que David pues con Adonías pues no le había ni recriminado absolutamente nada. Como ayer escuchábamos, el rey David, nunca le llegó a preguntar y a reclamar a Adonías nada. Pero desde el versículo 1 vemos cómo sí le va a hablar. ¿A quién? A su hijo Salomón. Por eso vamos a escuchar el versículo 1 del capítulo 2 del libro Primero de los Reyes. Cuando se acercaron los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón. Cuando se estaban acercando los días, es decir, cuando David ya estaba a punto ya de partir de este mundo, debido también a su vejez, el cansancio, ya él pensaba que ya la muerte estaba cerca, él le va a dar órdenes. ¿A quién? A su hijo Salomón.
Pero, ¿qué le va a decir David a su hijo Salomón? ¿Cuáles serán las órdenes? ¿Será que Salomón va a escuchar las órdenes que le va a dar su padre, el rey David? Pues vamos a escuchar en el versículo 2, ¿qué es lo que David le va a decir a su hijo Salomón? Yo me voy por el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Yo me voy por el camino de todos. Por ese camino vamos a ir todos. Por ese camino vas a ir tú y por ese camino voy a ir yo. ¿Cuál es el camino de todos? Pues el camino de la muerte, donde vamos a encontrar la muerte. Porque a todos nos tiene que llegar la muerte, indistintamente el lugar, sitio, momento histórico, año, eso no importa. Pero por ese camino tenemos que transitar todos, y por eso David le dice a su hijo Salomón: yo me voy por el camino de todos. Es decir, ese camino que tú y yo también en algún momento vamos a transitar. Es el camino donde todos en algún momento vamos a transitar. Le dice David a Salomón: yo me voy por el camino de todos, pero viene lo importante. Viene la fuerza y sobre todo la invitación, con una afirmación contundente que David le va a decir a su hijo Salomón. ¿Qué le va a decir David a Salomón? Ten valor y sé hombre. Ten valor y sé hombre. ¿Qué quiere decir eso? No te vayas a desanimar. Tienes que agarrarte duro. Tienes que tener un valor grande. Tienes que ser hombre. Tienes que ser fuerte, valeroso y sobre todo que nunca te olvides de Dios. Por eso yo les invito, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, vamos a escribir en los comentarios el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Porque estas palabras que David le está diciendo a su hijo Salomón, que tenga fuerza y que sea un hombre en el servicio donde está, es las palabras que Dios le va a decir a Josué. Por eso les invito a buscar el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, para que escuchemos esta bonita relación de las palabras de David a su hijo Salomón y de las palabras del mismo Dios que le dirige a Josué. Emilda Mariela, Josué 1.9, que la Luna, Josué 1.9, Araceli Corneco, Josué 1.9, María Yayire, Josué 1.9, Natalie Belli, Josué 1.9, Joaquín Sánchez, Josué 1.9, Clara Mesa, Josué 1.9, Aurora Pérez, Josué 1.9, Junior Quintanar, Josué 1.9, María Pérez, Josué 1.9, Paola Félix, Josué 1.9, Erlinda Ceballos, Josué 1.9, Ismael Rosales, Josué 1.9, Felicitas Hernández, Josué 1.9, Emilia Cantor, Josué 1.9, Isidra Romero, Josué 1.9, Marta Cáceres, Josué 1.9, Viviana Zúñiga, Josué 1.9, Rosa Rodríguez, Josué 1.9, Socorro Conri, Josué 1.9, Viviana Benavive, Josué 1.9. Nos dice: Padre, mañana, si Dios lo permite, estoy de cumpleaños. Viviana, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y que lo cumpla muy feliz. De antemano le deseo con todo el corazón. Nena Elena Mendoza, Josué 1.9. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, y presta oído a la palabra de Dios. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No te he mandado. Es decir, aquí presenta la palabra directa de Dios que le dice a Josué: no te he mandado. Es decir, ¿qué le mandó Dios a Josué? No tengas miedo, ni te acobardes. No tengas miedo ni te acobardes. No te he mandado. Por eso vamos a leer este versículo 9 completo, el versículo, para que escuchemos la orden que Dios le dio a Josué. ¿Cuál fue la orden? ¿No te he mandado que seas valiente y firme?
No tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué gran mensaje nos deja la palabra de Dios. Y es que las palabras que David le dice a Salomón, su hijo, las vamos a ver también en las palabras directas de Dios para con Josué. Sé valiente, sé valeroso, sé firme, no tengas miedo. Dice el mismo Yahvé, yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Porque ahí es donde nosotros vamos a ver lo que Dios también tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es la palabra del rey David a su hijo Salomón, que es el nuevo rey de Israel. Sé valiente, sé fuerte, sé un hombre, no vayas a tener miedo, sé un hombre fuerte, valiente, valeroso y no tengas miedo. Porque son las palabras que David le dice a su hijo Salomón, porque va a asumir el reinado, y va a asumir el reinado en medio de algunos inconvenientes, que va a tener también a personas que van a ir a estar en contra de su reinado. Por eso David le dijo a Salomón, sé valiente, sé un hombre, sé fuerte, no vayas a tener miedo. ¿Por qué? Porque la clave va a estar en el versículo 3 de este capítulo 2 del libro primero de los Reyes. Ahí está la clave para que todo el reinado de Salomón y consolidado. Por eso vamos a escuchar el versículo 3 del capítulo 2 de y presta oído a la palabra de Dios. Guarda las observancias de Yahvé tu Dios. Guarda las observancias de Yahvé tu Dios. ¿Qué le dice el rey David a su hijo Salomón? Sé valiente, sé un hombre y guarda los mandatos, las observancias, sé obediente a Dios. Vamos a escuchar qué más le dijo el rey David a su hijo Salomón. Yendo por su camino, observando sus preceptos, sus órdenes, sus sentencias y sus instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Hemos escuchado claro y entendible lo que presenta y lo que le dice David a su hijo Salomón. Le da un consejo. Le dice, mire, sé un hombre, sé usted un hombre valiente y fuerte, pero eso sí, sé obediente. ¿A quién? A Dios. Sé obediente a los mandatos del Señor. Cumple fielmente sus preceptos como Moisés lo ordenó. Es decir, no te vayas a apartar del camino de Dios. ¿Y qué nos deja a nosotros esta palabra y este versículo 3? Que tú y yo tenemos que ser obedientes a Dios, pero vamos a escucharlo de la misma palabra de Dios. Por eso te invito a buscar en la palabra de Dios, escribir en los comentarios el libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 8. Libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 8. Yo lo vuelvo a repetir. Libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 8, para que también escuchemos de la misma palabra de Dios lo que nos presenta acerca de la observancia, del cumplimiento y de la obediencia a Dios. María Yayire, Deuteronomio 29:8, Ros Ágreda, Deuteronomio 29:8, Araceli Cornejo, Deuteronomio 29:8, Natalie Belli, Deuteronomio 29:8, Esmilda Mariela, Deuteronomio 29:8, Aurora Pérez, Deuteronomio 29:8, Joaquín Sánchez,
Deuteronomio 29:8, Erlinda Ceballo, Deuteronomio 29:8, Clara Mesa, Deuteronomio 29:8, Ana Resendi, Deuteronomio 29:8, Esmeralda García, Deuteronomio 29:8, Emily Belli, Deuteronomio 29:8, Guillermina Pérez, Deuteronomio 29:8, Luz Helena, Deuteronomio 29:8, María Pérez, Argeni Sarmiento, Rosa Rodríguez, Viviana Benavive, Paola Félix, Junior Quintanar, Viviana Zúñiga, Judy Amaya, Nela Elena Mendoza, Marisol Márquez, Gela Luna, Julio César Calpa, nos escribe en Deuteronomio capítulo 29, versículo 8, Felicitas Hernández, Yuli Pérez, Guadalupe Reyes, Dominga Cordero, Ana Resendi, Socorro Conri, nos escribe en la lectura del libro del Deuteronomio capítulo 29, versículo 8, y vamos a escuchar lo que nos dice este libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 8. Guardad pues las palabras de esta alianza y ponedlas en práctica. Guardad pues las palabras de esta alianza y ponedlas en práctica. ¿Qué le dijo David a Salomón? Sé obediente, sé valiente, sé un hombre en cumplir la observancia de lo mandado por Dios, porque así es cómo se debe llevar la vida delante de la presencia de Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. La clave para la consolidación del reinado de Salomón está en eso que David le va a decir a su hijo Salomón. En la obediencia a Dios, la obediencia a sus mandamientos, la obediencia y el cumplimiento de los mandamientos, la observancia de la ley. Por eso vamos a volver a escuchar el versículo 3 de este capítulo 2 del libro primero de los Reyes, porque ahí está el centro de lo que David le va a decir a su hijo Salomón. Y qué bonito fuera que el papá y la mamá también le enseñaran esto a sus hijos, que le dijeran: hijo, tienes que seguir adelante y ser valiente en el cumplimiento de los mandatos de Dios, pero tú, papá, tú, mamá, tienes que mantenerte también fiel y obediente a los mandatos de Dios. Porque no solamente basta con que tú le digas a tu hijo: vaya a misa, pero tú también tienes que ir. No basta con decirle tú a tu hijo: prepárate para que hagas el acercamiento por primera vez a Jesús de Eucaristía o la primera comunión, sino que tú también tienes que prepararte, porque el papá se encarga solamente de decirle a su hijo: acércate a Dios. Y tú te acercas a Dios. Aquí tenemos un ejemplo claro. David, un hombre entregado en las cosas de Dios, le dio un ejemplo claro a su hijo Salomón. ¿Y qué le va a decir? Escuchemos el versículo 3 con atención. Guarda las observancias de Yahvé tu Dios, yendo por su camino, observando sus preceptos, sus órdenes, sus sentencias, sus instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en cuanto hagas y emprendas. Para que tengas éxito en lo que hagas y en lo que emprendas. Guarda el camino de Dios. Qué bonito. Qué mensaje tan maravilloso y tan hermoso le presenta David a su hijo Salomón. Le habla claro: sé valiente. Es decir, vas a tener que ser valiente por todos los problemas que puedas enfrentar en tu vida. Sé un hombre. Es decir, cuando llegue el problema, no corras. Cuando llegue la dificultad, no salgas huyendo. Cuando llegue el problema, enfréntalo con valentía. No vayas a correr. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando le llegan los problemas, en vez de resolverlos, salen huyendo. ¿Y qué le dijo David a su hijo Salomón? Oye, tú no te vas a ir. Tú vas a ser un hombre. Tú vas a enfrentar los problemas, porque
alguien va a estar contigo, que es el que te va a dar a ti la fuerza para resolver los problemas. No vayas a huir. Y ese alguien es Dios. Esa persona que va a estar contigo es Dios. Pero tienes que mantenerte obediente. Tienes que mantenerte en su camino. Tienes que cumplir sus mandamientos. Y tienes que mantenerte obediente a Él. Esa es la gran enseñanza que David le deja a su hijo Salomón. Antes de empezar a hablar de otras cosas, lo primero que le puso por claro a su hijo fue la obediencia a Dios. Y tu papá y tu mamá, ¿qué es lo primero que tú le colocas a tu hijo? ¿Qué es lo primero que tú le dices a tu hijo? ¿Qué es lo primero que tú le enseñas a tu hijo? ¿Será que llevas también el mismo camino del rey David con su hijo Salomón? ¿Será que tú también haces lo mismo? ¿Será que tú todos los días le dices a tu hijo y a tu hija, sé valiente, sea un hombre, sea una mujer valiente de poder resolver los problemas con humildad y sencillez, con sabiduría e inteligencia, pero sobre todo con la mano de Dios? Pero vamos a escuchar con atención el versículo 4 de este capítulo 2 del libro primero de los Reyes, porque también este versículo tiene algo que decirle. ¿A quién? Al papá y a la mamá, pero sobre todo para que todos también escuchemos lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Escucha con atención. Para que Yahvé cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino para andar en mi presencia con fidelidad, con todo su corazón y toda su alma, ninguno de los tuyos será arrancado de sobre el trono de Israel. ¿Escuchaste lo que le está diciendo David a su hijo Salomón? De que no se aparte del camino de Dios, sino que se mantenga en el camino recto, porque así es la promesa y es lo mismo que tú le tienes que enseñar a tus hijos. El camino correcto, la senda correcta, que no se vaya a separar del camino de Dios, que tiene que mantenerse fiel en el camino de Dios. Vuelva a leer otra vez el versículo 4. Para que Yahvé cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino para andar en mi presencia con fidelidad, con todo su corazón y toda su alma. Ahí está. Para que guarden con fidelidad mi camino, con todo su corazón y con toda su alma. Ahí está. Es un mensaje para que tu papá, para que tu mamá le enseñes a tus hijos el camino correcto. No espere que los del mundo vengan a enseñarle otro camino que no es el camino de Dios a tus hijos, porque Satanás sí está esperando que tú no le enseñes nada a tu hijo del camino de Dios para él venir a sembrar la cizaña, para que tú después digas: ay, padre, es que mis hijos no quieren acercarse a Dios. ¿Y tú qué le enseñaste? ¿Le enseñaste el camino correcto? ¿Le enseñaste las cosas de Dios o no lo hiciste? Porque también es culpa tuya. No es porque tu hijo le nació, no sé, no, es porque es culpa tuya, porque tú no le enseñaste el camino correcto. Tú no te diste la oportunidad todos los días de enseñarle el camino correcto a tus hijos. Ahí está. Porque si tú solamente dices: es que a mis hijos no les gusta ir a misa, es que a mis hijos no les gusta de Dios, es que mi hijo me recriminan que yo voy a las cosas de Dios. Y la pregunta es: ¿tú le enseñaste el camino de Dios a tus hijos desde chiquitines, desde pequeños? ¿Fuiste capaz de llevarlos a las cosas de Dios? Padre, es que mi hijo era inquieto y yo no lo llevaba a las cosas de Dios.
ahí tienes el resultado. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle las cosas de Dios desde pequeño para que él vaya tomando ese camino a medida en que vaya creciendo. ¿Por qué? Porque el diablo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Si tú no le enseñaste nada y no le has enseñado nada y todavía no te animas a enseñarle a tus hijos el camino de Dios, otro va a venir a enseñarle un camino que no es el camino de Dios, sino que es el camino del mundo, de la facilidad, de la perdición y sobre todo del alejamiento de la presencia de Dios. Ahí tienes tú que ver tu resultado. Por eso les invito, vamos a buscar el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 8, para que escuchemos este proverbio lo que nos presenta. Y es que también va a hablar al papá y a la mamá. Y es que la palabra de Dios va dirigida también a ti, porque es que está hablando un padre a su hijo Salomón. Y es lo que tú también tienes que hablarle a tus hijos de las cosas de Dios. Tienes que mantener a tus hijos fieles en el camino de Dios. Instrúyelo, enséñale a amar las cosas de Dios. Que tú puedas entregarte por completo para decirle a tus hijos lo maravilloso que es el camino de Dios. Por eso les invito a escribir el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Saludamos a Isidra Romero. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. También saludamos a Marlene Rivera. Gracias por tu granito de arena. Que el Señor me le multiplique durante toda su vida por su generosidad. Araceli Cornejo, Proverbios 1.8, Ana Resendi, Proverbios 1.8, Esmilda Mariela, Proverbios 1.8, Aurora Pérez, Proverbios 1.8, Viviana Benavive, Proverbios 1.8, Natalie Belli, Proverbios 1.8, María Pérez, Proverbios 1.8, Ana Resendi, Proverbios 1.8, Carmita Jaya, Proverbios 1.8, Rojágreda, Proverbios 1.8, Guillermina Pérez, Proverbios 1.8, Paula Félix, Proverbios 1.8, María Encarnación, Proverbios 1.8, Luz Helena, Proverbios 1.8, Julie Pérez, Proverbios 1, versículo 8, Argenis Sarmiento, libro de los Proverbios 1.8, Esmeralda García, Proverbios 1.8, Gela Luna, Proverbios 1.8, Junior Quintanar, Proverbios 1.8, Joaquín Sánchez, Proverbios 1.8, Judy Amaya, Proverbios 1.8, Emilia Cantor, Proverbios 1.8, Hilda Gamboa, Proverbios 1.8, Guadalupe Reyes, Proverbios 1.8. Vamos a escuchar con atención lo que nos presenta el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. Esto es una representación clara, porque alguno podrá decir: Padre, es que yo le he enseñado a mis hijos las cosas de Dios, pero mis hijos son rebeldes, no las quieren escuchar. Tú haz lo más importante. Primero, enséñale a tus hijos las cosas de Dios. Si ellos no quieren escucharte, ve al segundo punto, que es en tus oraciones, presenta la vida de tus hijos y preséntaselos a Dios. Y que Dios tenga el momento oportuno en que tocar el corazón de tus hijos para que puedan acercarse a su camino. Pero tú no te desanimes en enseñarle a tus hijos las cosas de Dios. Enséñale a tus hijos las cosas de Dios. Si tus hijos a lo largo del camino se van a desviar de Él, pues ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Tú ora por ellos. Sigue insistiendo en la vida de ellos sobre las cosas de Dios. Sigue instruyéndolos, sigue enseñándolos, sigue presentándole las cosas de Dios, pero no dejes de presentar a tus hijos en la presencia de Dios, para que Dios les toque el corazón y tenga el momento que desee poder llevar a tus hijos
en su camino. Pero qué importante es que el hijo, para que tú lo vuelvas a leer otra vez, el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 8, para que como hijos también escuchemos la instrucción de nuestros padres, como nos lo presenta el libro de los Proverbios. Escuchemos con atención. Escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre. Escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre. Nosotros como hijos tenemos que aprender también a escuchar la voz de Dios. Es lo que Salomón está escuchando. La instrucción ¿de quién? De su padre. Porque hay un proverbio, un adagio muy popular que dice que el que no toma consejos no llega viejo, pero consejos buenos. ¿Qué está haciendo Salomón? Prestando oído a su padre David sobre lo que le está diciendo. Y tú y yo, como hijos, tenemos también que escuchar los buenos consejos de nuestros padres. Esos consejos que nos invitan a acercarnos más a Dios. Tenemos que tener el oído bien dispuesto para escuchar esa bonita enseñanza. Y tú, hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre. ¿Qué está haciendo Salomón? Escuchando como buen hijo las instrucciones de su padre, el rey David. ¿Qué le dijo su padre? Sé valiente, sé un hombre. Eso lo está escuchando Salomón. No te apartes del camino de Dios. Sé obediente a Dios. Lo está escuchando Salomón. ¿Qué más? Porque así está la promesa de Dios, que tus hijos se mantengan en el camino correcto. ¿Qué está escuchando Salomón? Lo que su padre le está diciendo. Está siendo obediente a escuchar la voz de Dios. Y es lo que también le va a llevar a Salomón a tener un reino consolidado. El haber escuchado con atención a su padre, el rey David. Por eso nosotros como hijos tenemos que aprender también a escuchar a nuestros padres, porque ellos, por medio de la gracia de Dios, nos han dado la vida. Hay que respetarlos, así como Salomón. Salomón es el rey, ha sido ungido como el nuevo rey de Israel, pero su padre, el rey David, todavía estaba vivo y le estaba anunciando lo que él tenía que hacer. Y Salomón, antes de ser rey, es hijo, y como buen hijo escucha las palabras de su padre, el rey David. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué nosotros tenemos que llenarnos de ira, de rabia, de prepotencia cuando nos habla nuestro papá de las cosas de Dios? Tenemos que alegrarnos más bien, porque nos está hablando de la presencia de Dios. Y saben, yo me alegro porque cuando voy a visitar a mi papá está en la casita ya sentadito y se coloca los lentecitos para poder ver las letras pequeñas y tiene la Biblia en la mano. Y uno llega y le pregunta, ¿qué está haciendo? Porque nosotros de cariño, mi hermano, el padre Eudis y yo de cariño le decimos patrón, le decimos el viejo. Porque nuestro papá, de cariño le decimos así, nosotros le decimos, ¿qué está haciendo, patrón? Digo, yo estoy haciendo algo importante. Estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que también nosotros debemos hacer lo mismo. Que debemos leer la palabra de Dios. Un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque tenemos que estar prestos a escuchar las cosas buenas que nuestro Padre también nos enseña, porque no todo es malo, sino que hay cosas buenas que también nos hablan y nos motivan a seguir adelante. Y David le está hablando a su hijo Salomón y le está diciendo, oye, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que ser un hombre, chico, para llevar adelante el reinado que tienes que llevar, y para eso has sido consagrado como rey. Pero tienes que mantenerte obediente al Rey de Reyes, al que te ha ungido a ti como rey, al que te ha consagrado para que lleves adelante a su pueblo. Tú
tienes que mantenerte obediente a Él. Obediencia a Dios. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? La palabra de Dios, que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos que ser obedientes a nuestro Padre del cielo, a nuestro Padre Dios. Mantenernos obedientes a la palabra que el Señor nos está presentando. Por eso, la invitación es para ti, papá, para ti, mamá. No desfallezca en enseñarle a tus hijos las cosas de Dios. No tengas pereza para enseñarle a tus hijos las cosas de Dios. No te entre así un aburrimiento, otra vez hablarle a mis hijos de Dios. No dejes que Satanás haga estrago en tu vida. Anímate a enseñarle a tus hijos las cosas de Dios, porque en estos otros versículos que vamos a escuchar, vamos a empezar a ver cómo este hombre sí escuchó a su papá y lo escuchó muy bien. Salomón escuchó muy bien a su padre David. ¿Por qué? Porque ya a David le va a llegar la hora de transitar el camino por donde todos vamos a transitar. Y es que tenemos que aprender que hay que ser obedientes a Dios. Transitar el camino de Dios. Ser buenos hijos en escuchar las cosas buenas de nuestros padres, que nos invitan a nunca apartarnos del camino de Dios. Pero va a llegar una noticia triste, y es la que nos presenta el versículo 10 de este capítulo 2 del libro primero de los Reyes. Y vamos a escucharlo con atención. David se acostó con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. David partió al encuentro del Señor. David murió. Pero antes de morir le dejó una bonita enseñanza a su hijo Salomón. Y vamos a ver si Salomón va a colocar en práctica lo que su padre David le había enseñado. ¿Qué más dice el versículo 10? David reinó sobre Israel 40 años. Reinó en Hebrón 7 años. Reinó en Jerusalén 33 años. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y el reino se afianzó sólidamente en su mano. Ahí está. Los años y el tiempo en que reinó David, 40 años reinó David. Pero resulta que Salomón, su hijo, se sentó en el trono después de la muerte de su padre y el reino se consolidó. ¿Por qué se consolidó el reino? Porque Salomón se va a mantener obediente al mandato y en obediencia a las palabras de Dios. Y qué bonito es escuchar eso, que el reinado se mantuvo sólido y se consolidó durante Salomón, porque Salomón se va a mantener obediente a las palabras de Dios. Pero también David, antes de morir, le va a hablar a su hijo y le va a decir: tienes que tener cuidado con esta persona, tienes que tener cuidado con esta otra persona, tienes que respetarle la vida a esta persona, porque él nos ayudó bastante. Pero hay que ver cómo Salomón va a colocar en práctica todo lo que su padre David le había dicho. Por eso vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12 de este capítulo 2 del libro primero de los Reyes. David reinó sobre Israel 40 años. Reinó en Hebrón 7 años. Reinó en Jerusalén 33 años. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y el reino se afianzó sólidamente en su mano. Adonías, hijo de Hagit, fue donde Betsabé, madre de Salomón. Ella dijo: ¿es de paz tu venida? Respondió: de paz. Y añadió: quiero hablarte. Ella dijo: habla. Él le dijo: sabes bien que la realeza me pertenecía. Aquí es donde viene un punto importante. Ese punto importante es que Adonías
estaba todavía dolido por lo que había pasado. Es que en el capítulo anterior escuchamos cómo Adonías se dejó llevar por su prepotencia, por su ambición, y él mismo se autoproclamó rey de Israel, cuando resulta que eso no eran los planes de Dios. Y Adonías está dolido todavía y va a hablar con Betsabé, porque él sabe muy bien que Salomón va a escuchar las palabras de su madre y no va a dejar sin cumplimiento lo que ella le pida. Entonces utilizó la astucia para llegarse hasta Betsabé. Y Betsabé sabía que si Adonías se montaba en el reino, ella y su hijo los iban a matar. Entonces ella le dice, ¿es de paz tu venida? Él le dice, sí, vengo a hablar contigo. Y ella le dijo, habla. Y él empieza a hablar. Pero vea lo que saca Adonías cuando empieza a hablarle a Betsabé. Tú muy bien sabes que el reinado era mío. Está dolido, está sacando las garras, está sacando el puro veneno, porque él sabía que no le iba a pertenecer el reinado, pero en medio del dolor que tiene, porque no llegó a ser rey, él le va a hablar a Betsabé, a la madre de Salomón, para que ella interceda ante él, ante su hijo Salomón. ¿Qué le dijo este hombre a Betsabé? Él dijo, sabes bien que la realeza me pertenecía y que todos los israelitas habían vuelto hacia mí sus rostros. Y él empieza a hablar a Betsabé y le va a empezar a meter un cuento a Betsabé que Betsabé se lo va a comer completico. ¿Por qué? Porque le dijo, tú sabes que la realeza me pertenecía, que todo el pueblo, que todos los israelitas me tenían a mí para que fuera su rey. Eran mentiras, porque apenas lo que lo siguieron eran 50 personas y un sacerdote, un profeta y otra persona, más nadie lo seguía. 50 y pico de personas de una cantidad inmensa del pueblo de Israel. Y él le va a decir a Betsabé, todo el pueblo había visto y había puesto su mirada sobre mí para que yo lo gobernara, para que yo fuera su rey. Mentiras, pero con mentiras se va a ganar que Betsabé vaya a hablar con su hijo Salomón. Sigamos escuchando. Pero la realeza se volvió y fue para mi hermano, pues de Yahvé le ha venido. Ahí está el punto. Pero la realeza le dio como una vuelta y se fue por de Salomón. Pero es que él, en medio de toda su mentira y en medio de todo lo que le está diciendo a Betsabé, va a tener algo de certeza y de verdad lo que está diciendo en referencia a cómo Yahvé lo tenía previsto. Por eso dice, dio una vuelta para mi hermano. ¿Y qué más dicen? Y fue para mi hermano, pues Yahvé le ha venido. Porque de Yahvé le ha venido. Es decir, ya estaba planificado, ya estaba dispuesto que Salomón heredara el reino, porque le ha venido de Yahvé. En eso está claro Adonías. Él no se va a caer a pasión y dijo, es que eso viene directamente de Yahvé. Está dolido, pero está sacando para ver cómo Betsabé se le va a meter al rey Salomón. Pero sigamos escuchando para que veamos cómo una persona cuando va a sembrar la cizaña y la otra persona cede, la otra persona la va a sembrar por completo. Porque Betsabé le abrió el panorama y le dijo, habla. Es decir, que ella se puso a hablar con su enemigo. Y sabe usted muy bien que con el enemigo no se puede dialogar, porque si usted le da un estrecho, ese estrecho se lo va a agarrar y lo va a terminar por aniquilar a usted. Hay que pedirle a Dios la sabiduría para poder ver cómo tu enemigo viene a hablar contigo, si verdaderamente viene en son de paz o viene a sembrar la cizaña en tu corazón. Hay que tener cuidado. Por eso vamos a seguir escuchando lo que Adonías le está diciendo a Betsabé. Ahora quiero pedirte una sola cosa. Ahí está. El hombre viene en son de paz,
Y empieza a hablarle, empieza a dialogar con Betsabé y le va a sembrar la cizaña. Le va a sembrar lo que él quiere sembrar. Es decir, fue y habló de a poquitico, muy bonito, muy hermoso, le enamoró cuando le dijo, pero es que eso viene de Dios, pero te voy a pedir un favor. Es decir, vino bonito, pero para sembrar la cizaña. ¿Cuál será el favor? Escuchemos. No me la niegues. Ella dijo, habla. Dijo, habla por favor al rey Salomón, que no te rechazará, para que me dé a Abisag, la sumanita, por mujer. Aquí está. Adonías sabía que Salomón no se le iba a negar a su mamá en darle lo que ella le pidiera. Por eso le dijo, yo sé que para que tú hables ante tu hijo y él no te va a negar lo que yo te voy a pedir. Y le dijo, habla. Y le dijo, deme a la sunamita, a la que cuidó por último al rey David, para que ella sea mi mujer. Qué bonito, ¿verdad? Le está hablando Adonías a Betsabé. ¿Sabe qué le está pidiendo? El reinado inmediatamente. Porque si Salomón le entregaba a esa mujer, que era la mujer de su padre, aunque no se acostó con él y él no se acostó con ella, era la mujer de su padre. Si se la entregaba, ¿sabe qué estaba entregando? El reinado. Adonías no era tonto. Adonías era un hombre inteligente que supo sembrarle la cizaña a Betsabé para que ella fuera a hablar ante su hijo Salomón. Le dijo, dile que me dé por mujer a la sunamita para que ella sea mi mujer. Y Betsabé va a ir corriendo a decirle a su hijo la petición del pobre Adonías. Como no se le había dado el reinado, pues él fue a hablar con Betsabé para ver si le tenían compasión y lástima, para darle lo que él estaba pidiendo. Nada más le estaba pidiendo el reinado, no le estaba pidiendo nada, sino el reinado, porque él todavía tenía una ambición tan grande de llegar a ser rey de Israel. Pero vamos a escuchar el versículo 20 de este capítulo 2 del libro primero de Reyes, para que veamos cómo Betsabé se dejó engañar. ¿De quién? De Adonías. Y cómo también Salomón le va a reclamar a Betsabé y la va a poner en cintura por haberse dejado engañar. Escuchemos con atención. Ella dijo, tengo que hacerte una pequeña petición, no me la niegues. Dijo el rey, pide, madre mía, porque no te la negaré. Ella dijo, que se dé a Abisag, la sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué me pides tú a Abisag, la sunamita, para Adonías? Aquí está. Ella le dice, vengo a pedirte una pequeñita cosita para el pobre Adonías. Y el rey le dijo, pues habla, madre. Y ella le dijo, pues que le dé de mujer a la sunamita a Adonías. Y Salomón le va a salir al paso y le va a decir, ¿por qué me pides que le dé a esa mujer como esposa a Adonías? ¿Por qué me lo pides? Y viene ahora el regaño que el rey le va a meter a su madre. ¿Por qué? Porque es que ella se dejó engañar. ¿Qué nos invita la palabra a nosotros? Que tenemos nosotros que también darnos cuenta cuando nos vienen a engañar, cuando nos vienen a meter gato por liebre. Viene y le digo a Betsabé, una cosita pequeña te pido. Y le va a decir Salomón, cosita pequeña no, cosita grande, porque está pidiendo nada más y nada menos que el reino. Pero escuchemos las palabras de Salomón que le dijo a su madre. Pues ya pide el reino para él, pues es mi hermano mayor, y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Yahvé, esto me haga Dios y esto me añada, si Adonías no ha dicho estas palabras a costa de su vida. Escuche lo que le va a costar a Adonías la ambición de llegar a ser rey de Israel. Engañó nada más y nada menos que a la madre del rey.
a la gran dama, como se le llamaba en el pueblo de Israel, a la madre del rey, para que la madre del rey fuera a interceder ante su hijo por Adonías. ¿Y sabe qué dijo Salomón? ¿Esto me añada Dios o esto me quite Dios? Si Adonías esto no lo ha hecho a costa de su vida. ¿Por qué? Porque estaba engañando para llegar al poder. Y ustedes y yo sabemos muy bien que a fuerza de engaños no podemos llegar a ningún lado. Hay que ser sinceros, hay que ser humildes, hay que saber decir las cosas como son. Con engaños no, con engaños no. ¿Qué le dijo Salomón a Betsabé? No te dejes engañar otra vez. No lo vayas a volver a dejar hacer en tu vida, porque ese hombre está pidiendo nada más que el reinado. Porque si yo le entrego como esposa a la tsunamita, va a tener al sacerdote, va a tener a los otros, y ellos, al darse cuenta de que yo le entregué a la mujer de mi padre como mujer de él, él va a ser el rey y le vamos a entregar el reinado. Y ese no es lo que está dispuesto por Dios, porque no nos debemos dejar engañar por nadie. No te dejes engañar. Cuando uno lee la palabra de Dios y vienen los hermanitos protestantes y separados, los protestantillos, a meterte gato por liebre, tú le vas a leer la palabra de Dios para que nadie te engañe. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejarnos engañar por el enemigo. Tenemos que refutarle con la palabra de Dios. Jesús no se dejó engañar. El diablo lo tentó y le dijo, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no señor, eso no lo hago. Tírate de aquí, le dijo el diablo. Y Jesús dijo, tampoco. Póstrate y me adora, le dijo el diablo. Y Jesús dijo, menos. ¿Por qué? Porque hay que estar al día con la palabra de Dios. No tenemos que dejarnos engañar. Y la ambición va a llevar a Adonías a la muerte. Lo va a llevar a la muerte. Por eso vamos a escuchar el versículo 24 de este capítulo 2 del libro primero de los Reyes, para que escuchemos cómo la ambición en Adonías, a fuerza de engaño, llegar a ser rey, le va a costar su propia vida. Escuchemos con atención. Y ahora por Yahvé, que me ha confirmado y me ha hecho sentar en el trono de David mi padre, y le he dado una casa como había prometido, que hoy mismo morirá Adonías. El rey Salomón encargó de ellos a Benaías, hijo de Jehoiada, que le hirió y murió. Ahí está. La ambición le llevó a la muerte. ¿Qué nos expresa la palabra? Que la ambición, que el pecado, y la persona que vive en el pecado va derechito a su aniquilamiento, es decir, a su muerte espiritual, porque va a entregarse por completo a Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Y es lo que yo te digo a ti a través de esta lectura del capítulo 2 del libro primero de los Reyes, que cambiemos, que nos convirtamos, que no seamos hipócritas para con los demás, que no utilicemos la hipocresía y la falsedad para engañar a los demás a costa de conseguir otra cosa, que seamos humildes, que seamos sencillos. Por eso Salomón escuchó a su padre David y no se dejó engañar por lo que Adonías quería presentar, porque otro le fuera dicho, pues déle en esa mujer a ese pobre hombre, y le dijo Salomón, no, porque él lo que quiere es el reinado. No lo voy a hacer, y que le cueste la vida si esto lo ha hecho por engaño y sobre todo por la ambición, y le costó la vida. Hay que tener cuidado, hay que estar al día con la palabra de Dios y no te vayas tú a dejar engañar por nadie, porque el Señor nos está previniendo a través de su palabra. Y sobre todo nos está manifestando que nosotros no debemos ceder al engaño de Satanás, que tenemos que estar firmes, que tenemos que ser personas obedientes a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios haga vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a Reginaldo Santo. Gracias por tu granito de arena. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Saludamos también a Manuel García. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Gracias por tu granito de arena. Y nos escribe: buenas tardes, Padre. Mándenos la bendición a la familia García Barajas y se debe mandarle una bendición a mi hijo José Manuel, que cumple 18 años. Que Dios bendiga a tu familia, le cuide y le proteja siempre. Y a tu hijo, que el Señor le cuide también su vida, su ser. Y que el Señor le multiplique en siempre toda su vida. Y que el Señor le conceda muchos años más de vida. Y sobre todo, que tenga un corazón dispuesto para seguir escuchando la santa palabra de Dios. Saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo. Que Dios y María Santísima les bendiga, les cuide y les proteja durante toda su vida. Qué bonito es estar a la escucha de la palabra de Dios. Y les dejo esta bonita enseñanza, y es ser obedientes a Dios, no dejarnos engañar y sobre todo estar en el camino correcto, que es el camino de la palabra de Dios. Ánimo, no tengas miedo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga concediendo todo lo que pides desde lo profundo de tu corazón. Les invito para mañana a las 7 de la noche. Con la gracia de Dios, vamos a tener otro en vivo de la palabra de Dios. No faltes, no des lugar a la pereza, no des lugar a otras cosas, sino que estés como María a los pies del Maestro para escuchar al mismo Dios que nos habla a través de su santa palabra. Les invito para mañana, no faltes al capítulo que vamos a compartir de la santa palabra de Dios. Comparte en tus redes sociales, dele un dedito para arriba al video y sobre todo, enamórate de la santa palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe.